Un saludo muy especial para todos y me complace que nos acompañen en escuchar una serie de ideas en torno a un propósito de país. Lo hemos llamado el camino a cero y es cómo Colombia debe contribuir para enfrentar la crisis climática y convertirse en un país carbono neutral de aquí al año 2050. Y esa reflexión empieza por entender que hoy estamos viviendo una verdadera crisis climática en todo el planeta. Este ya no es una discusión sobre si el cambio climático existe o no. El mundo enfrenta hoy una crisis climática. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos viendo una reflexión en toda la sociedad, en todos los sectores, porque no existe un planeta B. O enfrentamos el cambio climático con determinación o nosotros vamos a sufrir mucho. Y hay que reconocerlo por lo siguiente. El mundo está emitiendo todos los años 51.000 millones de toneladas de gases efecto invernadero. Y esas emisiones están generando un aumento considerable en la temperatura del planeta. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué es tan importante abordar esto ahora? Porque si no lo hacemos, no va a haber un momento de retorno. Cada año se están haciendo más frecuentes los desastres naturales derivados de los efectos del cambio climático. Estamos viendo huracanes, aumentos en la erosión costera, estamos viendo cómo hay deshielo en los glaciales, y también cómo se están afectando las cortezas de los nevados en todo el planeta. De hecho, el gran compromiso que tenemos que asumir como humanidad es que los 1.5 grados centígrados no son negociables, porque no podemos dejar aumentar la temperatura del planeta por encima de ese 1.5 grados centígrados y tenemos que actuar de manera decisiva. La imagen que ustedes ven es la devastación que dejó en Colombia el paso por primera vez en la historia de nuestro país de un huracán categoría 5 que arrasó con la isla de Providencia. Esto es real y esto está ocurriendo. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué para un país como Colombia es relevante esta discusión? Por múltiples razones. Porque tenemos que hacerlo por nosotros mismos, y porque Colombia puede contribuir también a enfrentar la crisis climática. Somos el segundo país más biodiverso de todo el planeta. Tenemos una riqueza en especies que deslumbra a los expertos. Somos tal vez el país número 1 en especies de aves. Estamos en los primeros 4 países en especies anfibias. Tenemos además una riqueza natural con especies endémicas, que son miles de ellas que solamente nacen en nuestro país. Pero adicionalmente, esta patria maravillosa que llamamos Colombia, tiene el 35% de su territorio en Amazonía. 52% de todo nuestro país es selva tropical húmeda. Y tenemos el 52% de los páramos de todo el planeta. 52% de estos ecosistemas de alta montaña, que como ustedes lo pueden ver, contribuyen a la regulación de los ciclos de agua y son la principal fuente de agua para muchas de nuestras ciudades. Pero además están nutridas de especies endémicas, como esos bellos árboles llamados frailejones, que son una de las especies más interesantes del planeta, por la forma en la que captan y regulan los ciclos de agua. Pero adicionalmente, nuestro país tiene más de 950.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, casi la misma extensión de nuestro territorio continental, donde tenemos atolones históricos y arrecifes coralinos, que son la casa común de miles de especies marinas. Y Colombia también es un país que solo representa el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y tiene toda esa riqueza.
Entonces el reto es que debe hacer un país que tan solo representa ese 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que es uno de los 11 países más amenazados por los efectos del cambio climático. ¿Cuál debe ser nuestra posición ante el mundo? Esa fue la posición que llevamos a Glasgow, a la COP26, a la gran cumbre climática, y donde nosotros fijamos unas metas ambiciosas. Colombia se ha propuesto reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, ser un país carbono neutral para el año 2050, tener el 30% de su territorio declarado como área protegida y algo muy importante, liderar la transición energética en América Latina. Propósitos que no son ideológicos, no son ni izquierda ni derecha, no son partidistas. Son propósitos de toda una nación y por eso el camino a cero es lograr esos objetivos para que podamos neutralizar nuestras emisiones, pero también para liderar con ejemplo, porque si un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero toma una decisión como esta, lo propio tienen que hacer los países que más han contribuido a la crisis climática. Y hemos podido también trabajar con ejemplos concretos. En el año 2019 nos reunimos con varios jefes de Estado. Estaba presente el presidente del Ecuador, presidente del Perú, estaba la máxima autoridad de Surinam y de Guyana, de Bolivia, nos acompañaba también el presidente del Brasil, y en el marco de reconocer el Tratado de Cooperación Amazónica que le dio vida a la OTCA, a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, elevamos a nivel presidencial nuestro compromiso y firmamos el Pacto de Leticia, en una bella maloca, acompañada de nuestras comunidades ancestrales, para mostrar que nuestro compromiso con nuestra soberanía, pero también con el planeta, implica proteger la Amazonía, no solamente por lo que significa para nosotros territorialmente, sino también por lo que significa para la sostenibilidad climática del planeta. Ahí se hicieron toda suerte de acuerdos de cooperación institucional, científica, de monitoreo, pero el más importante, elevar al nivel presidencial la protección de nuestra Amazonía. Luego entonces, el camino a cero que nosotros estamos planteando es una estrategia integral que cubre distintos frentes de la responsabilidad ambiental y de la responsabilidad social. Porque para ser un país carbono neutral en el 2050 y reducir en 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que hacer algo rápido, ya, y que nos permita monitorear la tarea de cada uno. Esperamos que ahora con la aprobación de la Ley de Acción Climática, Colombia tenga todas estas metas definidas con micrometas sectoriales, de tal manera que cada año podamos hacerle seguimiento y podamos saber cómo avanzamos en ese camino a cero. Entonces, una de esas metas, y quizás la más trascendental, tiene que ver con proteger nuestros ecosistemas diversos. Nosotros firmamos el compromiso de los líderes globales para la protección de la naturaleza, que señala que de cara al año 2030 debemos tener el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida. Pero no vamos a esperar al 2030. Esa meta la vamos a cumplir en el año 2022. 30% de nuestra nación será declarada como área protegida. Y esto no es teórico, ya empezamos. Justamente en la cumbre de Glasgow, sumados al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, sumado también el presidente de Panamá, Nito Cortizo, y el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica,
decidimos configurar el área protegida marina más grande de todo el planeta, que une las reservas de Galápagos con la reserva de Malpelo y Yurupari en nuestro país, con la reserva de Coiba en Panamá y con la reserva de Cocos en Costa Rica. Solamente en el caso de Colombia logramos ampliar en más de 160.000 kilómetros cuadrados el área protegida marina. Y ya prácticamente, también con la ampliación de áreas en el Caribe, Colombia tendrá en el primer trimestre del año 2022 30% de su territorio marino declarado como área protegida. Y lo propio vamos a hacer también en el área continental. Entre otras, ampliando nuestros parques nacionales naturales, que suman más de 200.000 kilómetros cuadrados. Es decir, sumarse a proteger es también para invitar a la sociedad a que con la conservación podemos seguir posicionando a Colombia como un país líder en materia de acción climática. Y esto implica el esfuerzo de muchos, porque ese camino a cero no solamente trae la recomendación y la aplicación de expandir las áreas protegidas, sino también de que sembremos oportunamente árboles en el territorio y reforestemos y aforestemos. Por eso nos unimos a la campaña que fue lanzada en el Foro Económico Mundial hace tan solo 2 años y firmamos un compromiso para que Colombia siembre 180 millones de árboles para agosto del año 2022. Y vamos a terminar este año 2021 con cerca de 120 millones de árboles sembrados y vamos a cumplir la meta para agosto del año 2022. Pero con la idea también de que las futuras administraciones sigan fijando esa meta también de cómo sembrar, dónde sembrar y por esa vía también seguir contribuyendo a que tengamos mayor captura de dióxido de carbono. Pero esto no viene solo. Esto viene de la mano también con un gran compromiso de la sostenibilidad. Y eso implica que sean empresas y gobiernos locales quienes también participen en ese esfuerzo para sembrar los 180 millones de árboles. Una empresa como Ecopetrol hoy está liderando también ese proceso. Vemos a una empresa como ISA, pero vemos a los concesionarios viales, vemos al sector de la construcción y vemos a las corporaciones autónomas regionales dentro del Sistema Nacional Ambiental de Colombia uniéndose a este gran propósito, que tiene como elemento que construyamos sociedades más verdes, que entendamos que cada uno de nosotros tiene que asumir el compromiso de producir conservando y conservar produciendo. Y que nosotros podamos enfrentar uno de los fenómenos más duros que ha golpeado a nuestro país, que ha sido la deforestación. Y eso implica que nosotros también hemos fijado una meta nacional. Colombia debe ser un país con 0 deforestación para el año 2030. Y las medidas que se han venido adoptando en materia de seguridad y las medidas que se han venido adoptando también en materia de normatividad nos tienen que permitir ver resultados viables. En el primer semestre de este año hemos logrado una reducción de la tasa de deforestación superior al 30%. Y entre otras, ha traído consigo la campaña Artemisa, donde la fuerza pública contribuye de manera disuasiva y con control territorial para enfrentar esos crímenes ecocidas que han destruido tantos lugares del territorio. Pero también hemos diseñado mecanismos de respuesta integral como los contratos de conservación natural, como el pago por servicios ambientales y las soluciones basadas en la naturaleza, donde por ejemplo hemos expedido un decreto para desincentivar el uso de maderables en la Amazonía colombiana y más bien desarrollar un entorno de negocios verdes donde tenemos frutos regionales como el azaí, el camu camu, donde tenemos el sacha inchi, el copoazú y lo estamos vinculando a cadenas productivas, trabajando también con las comunidades ancestrales.
temas en los que Colombia ya hoy marca una diferencia. Ese pago por los servicios ambientales y esas soluciones basadas en la naturaleza van a generar nuevas fuentes de ingreso. Porque en la medida que ampliamos las áreas protegidas, tenemos una agenda de conservación, pagamos por esos servicios ambientales, también nuestro país va a poder desarrollar esquemas para conseguir recursos derivados de la compensación en créditos de carbono que se está viendo internacionalmente. Y es ahí donde entran a jugar las finanzas verdes, los negocios verdes. Colombia hoy ha lanzado 2 bonos verdes en el mercado local, donde ha tenido 50% de demanda de los mercados internacionales y donde ha tenido 7 veces mayor demanda al monto emitido, porque hay confianza en la agenda ambiental de nuestro país. Y en la medida que haya mucha más conservación, estaremos perfilando nuestro mercado de carbono, que esperamos tenerlo listo a finales de este año en el mercado voluntario para poder transar las toneladas capturadas y reducidas de CO2 internacionalmente. Es decir, Colombia también ha incursionado con éxito en este elemento, que será la búsqueda de recursos para financiar la acción climática y el camino a cero. Y también, para ser exitosos necesitamos hacer la transición energética. Lo que ustedes ven en pantalla con el fondo gris era el desarrollo de energías renovables no convencionales que tenía Colombia en agosto del año 2018. Teníamos incipientes 28 megavatios de capacidad instalada y lo que ven en el fondo verde es que ya entre proyectos nuevos, es decir, inaugurados, en construcción y adjudicados a través de subasta, hemos llegado a más de 2.800 megas y hay en este momento en construcción más de 4.500 megas de solamente iniciativa privada, con lo cual Colombia se va a convertir en el país con más energías renovables no convencionales en el territorio y es hoy líder en América Latina, mostrando además con la ruta del hidrógeno verde que queremos aprovechar todo nuestro potencial solar y eólico. Y hemos visto cómo empresas del nivel de Ecopetrol se convierten en las mayores autogeneradoras con energías renovables no convencionales. Y vemos también cómo la empresa de transmisión de Ecopetrol, Cenit, ha sido declarada empresa carbono neutral. Todo esto es posible y esa transición energética está ocurriendo en Colombia de la mano con otro fenómeno, la movilidad limpia. Tuve el honor de ser coautor de la Ley de Movilidad Limpia con el entonces representante Federico Hoyos, la hemos puesto en funcionamiento y hoy, gracias a los incentivos para la compra de vehículos eléctricos y también vehículos a gas, nuestro país es líder regional. Solamente en movilidad eléctrica, Colombia tiene ya hoy la flota de transporte de pasajeros pública más grande de Latinoamérica y esto es posible porque los incentivos están ubicados para que la conciencia ambiental ciudadana se conecte también con una demanda en el transporte que nos va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es consecuente con el concepto de la economía circular, producir conservando y conservar produciendo, reducir, reciclar, reutilizar, pero también repensar, recomponer industrias en función de convertirlas en industrias cuyo propósito económico está alineado con el propósito ambiental. Y también unir toda esta visión desde las ciudades. ¿Por qué? Porque es en las ciudades donde están ocurriendo las políticas que pueden en manera efectiva enfrentar la acción necesaria para contener los embates del cambio climático. Hemos posicionado el concepto de las biodiversidades, ciudades que están diseñadas, que crecen y que se ven en el futuro y en el presente como ciudades amigables con el medio ambiente, protectoras de las fuentes de agua, protectora también de la flora y de la fauna y por ende también generando una mayor conciencia ambiental de todos sus ciudadanos. Esta estrategia que fue lanzada por Colombia, que ya tiene más de 11 ciudades en el país que han asumido entrar allí, tendrá también un alcance internacional
en el propósito que hemos tenido con el Foro Económico Mundial de generar este movimiento en distintas latitudes del planeta. Y eso también implica que tengamos la claridad de enfrentar como nunca antes los delitos ambientales. Colombia ha adelantado las reformas para que los delitos ambientales se castiguen con severidad, que no sean tratados de manera laxa y que sobre todo no tengan el excarcelamiento como una medida prácticamente inmediata. Hoy la nueva ley de delitos ambientales en Colombia es referente regional y también contribuye de manera efectiva al camino a cero. Como también lo hemos hecho prohibiendo sustancias como el mercurio. Durante la campaña presidencial dije que en nuestro gobierno firmaríamos el convenio de Minamata para que Colombia fuera un país libre de mercurio. Y Colombia ha tomado decisiones trascendentales y esperamos lograr esa meta para enero del año 2023. Obviamente es una meta continua, porque las futuras administraciones también tendrán que limitar la circulación de mercurio en nuestro territorio. Y que nosotros también podamos, así como enfrentamos el delito, promover la innovación, promover los negocios verdes, la investigación científica verde, que podamos conocer más de las especies en el territorio y podamos encontrar espacios de ingreso a las cadenas mundiales de valor. ¿Qué es interesante? Ya hay más de 250 empresas en Colombia que se han comprometido con la carbono neutralidad. Hay más de 450 empresas que han querido entrar en todos los sistemas de cadenas de valor verde a nivel global. Y estamos viendo también una participación en el territorio de toda la institucionalidad para promover que desde el campesino a las cooperativas rurales puedan también posicionar sus sellos de negocios verdes. Y claro, si este país es tan hermoso, si tenemos la segunda mayor riqueza de biodiversidad del planeta, si tenemos el 52% de los páramos, si tenemos 35% del territorio en Amazonía y 52% del territorio en selva tropical húmeda, tenemos también que darle un impulso al turismo sostenible. Estrategia que está presente desde el plan de desarrollo y que también en el propósito del camino a cero, y reconociendo que somos un país con una competitividad verde, porque somos uno de los países con menos emisiones por punto del PIB en América Latina. Este tiene que ser el atractivo para que el turismo sostenible sea, como lo hemos visto en esa bella película Encanto, una forma donde la familia colombiana, todos nosotros, al igual que la familia Madrigal, son capaces de mostrarle al mundo el encanto de su casa, en este caso la casa colombiana, nuestro territorio. Un encanto donde se pueden disfrutar de las especies, donde se pueden ver los microclimas y donde podemos entender la riqueza que cada microclima tiene para las especies endémicas propias y únicas de nuestro país. Y esto requiere sostenibilidad. Que al concepto de sostenibilidad le agreguemos la tecnología y que la tecnología sea un acelerador del cambio, que la tecnología sea lo que nos permita con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la computación en la nube y la ciberseguridad, contribuir de manera efectiva al monitoreo, al seguimiento, al desarrollo de una economía verde, empezando también por las finanzas verdes y por algo que creo debe ser un propósito social, la forma de medir la huella individual de carbono para que cada uno de nosotros contribuya a reducir las emisiones en un 51% para el año 2030 y ser un país carbono neutral en el 2050. Y esto requiere educación, que los jóvenes en el país entren a formarse como líderes ambientales. Hemos lanzado con el Ministerio de Ambiente Sabia, una escuela de formación ambiental para niños, para jóvenes, para adultos, que quieran conocer y quieran proteger los ecosistemas de nuestro país y ser también promotores y predicadores de toda esta estrategia del camino a cero y de cómo cada uno de nosotros puede incidir en ese gran propósito. De la mano con algo que también Colombia hoy tiene para sacar pecho, nacional e internacionalmente, y es tener las empresas de beneficio e interés colectivo, lo que se conoce como empresas BIC, que están alineados con el concepto de empresas B,
que son empresas que no están pensando solamente en la utilidad económica, sino en la utilidad social y la utilidad ambiental. Yo soy autor de la ley de las empresas BIC. Me siento orgulloso de haber trabajado con Sistema B en Colombia e internacionalmente, pero me siento más orgulloso de cómo se ha apropiado el país de este concepto, donde lo ambiental, la carbono neutralidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es determinante. Esa es también para nosotros la imagen resiliente. El camino a cero es posible, amigos. El camino a cero es nuestro deber moral. Alcanzar la carbono neutralidad debe ser una tarea de todos. Reducir las emisiones en 51% para el año 2030 es responsabilidad de todos. Contribuir a la transición energética, a la conservación de la Amazonía, a que tengamos sanción de los delitos ambientales, a que defendamos nuestras especies, a que las conozcamos, es un deber de todos. Y si lo hacemos, Colombia estará enseñando con el ejemplo como ya hoy lo empezó a hacer. Colombia es un país que representando solamente el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, le ha mostrado a los países más desarrollados y que más han contribuido a la crisis climática, que sí se puede y que todo depende de que nosotros logremos ese gran pacto por la sostenibilidad. Ya no más discursos de debate politizados sobre si el cambio climático existe o no existe. Existe la crisis climática. Pero también existe la esperanza, y es la esperanza que Colombia le está mostrando al planeta. Luego, el camino a cero es el propósito que nos debe unir. Muchísimas gracias.